Muy buen día, reciban todos una calurosa bienvenida a nuestra habitual capacitación en protección radiológica. De parte nuestra de Seguridad Radiológica, SEGRAT, y de dosimetría personal, pues queremos agradecer la confianza que depositan cada vez más en nosotros por la difusión que le han dado a este programa. Ya hemos llegado a demasiadas personas en el país, incluso por fuera también. Y no, estamos muy contentos, muy contentos con el progreso y la acogida que este programa eh, ha tenido dentro de la población que utiliza las radiaciones ionizantes y que de una u otra manera quieren estar actualizados en estos temas. Para el día de hoy hablaremos de las responsabilidades de los trabajadores en la protección y seguridad radiológica. Es común pensar que la responsabilidad es únicamente por parte del empleador, por parte del empresario, por parte de la empresa que obtiene la licencia para manejar o para explotar una instalación radioactiva o una instalación radiológica. Pero resulta que esa responsabilidad en cuanto a la seguridad y protección radiológica, pues también incluye o salpica a todos los que hacen parte de las diferentes prácticas con material o con equipos emisores de radiación ionizante. Por eso, desde el punto de vista internacional, se habla de que los trabajadores tienen también una responsabilidad con respecto a la protección y seguridad radiológica. Todo dentro de una empresa debe funcionar como un engranaje perfectamente armonizado y que todas sus piezas funcionen adecuadamente. Desde la gerencia, los directivos medios, los directores de servicios, los ingenieros de servicio, los profesionales que trabajan en cada una de las instalaciones radiológicas, los profesionales, el personal técnico, operario de los equipos de rayos X, de los equipos emisores de radiación ionizante, todos deben hablar el mismo idioma en pro de la protección y la seguridad radiológica. Si alguien falla en sus responsabilidades, si alguien desconoce sus responsabilidades, puede generar un punto débil dentro de la organización, donde tarde o temprano se podría presentar un incidente o un accidente radiológico importante. Así que para evitar eso, pues debemos conocer cada uno de nosotros dentro de nuestra organización cómo está conformada la protección y la seguridad radiológica y ser parte activa de cada uno de estos procesos. La intervención del día de hoy, pues la iniciaré tomando en cuenta unas recomendaciones internacionales de una organización muy importante, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Este organismo, del cual Colombia hace parte y otros cientos de estados hacen parte y conforman, que son los que conforman el organismo, generan una serie de recomendaciones, unas guías, genera unas normas que no son, bueno, no son de obligatorio cumplimiento, pero que deberían los estados miembros, por lo menos, pues hacerlos parte de su normativa. En esta publicación que hace el organismo, que se titula así, tal cual, Normas de Seguridad del OIEA, y este documento, Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación, que hace parte de las normas básicas internacionales de seguridad. Aquí se mencionan unos requisitos para poder lograr ese objetivo. Y dentro de los tantos requisitos que mencionan está el requisito número 22, en el cual hace mención de que debe haber un cumplimiento por parte de los trabajadores en cuanto a obligaciones y en cuanto al desempeño de unas funciones en materia de la protección y la seguridad radiológica. Entonces, como vemos, es algo que no es capricho nacional, que no es capricho de una institución, sino que desde un organismo internacional de gran reconocimiento, de gran prestigio y que se considera una autoridad mundial
en cuanto al, al- al uso de las radiaciones ionizantes, en cuanto a la legislación, al manejo de las radiaciones ionizantes, pues dice que los trabajadores sencillamente tienen unas obligaciones que cumplir. Entonces vamos a olvidarnos de pronto siempre de que es que a mí me tienen que dar como trabajador, sino que vamos a mirar ahora qué es lo que yo como trabajador debo dar en pro de la seguridad y de la protección radiológica. El mismo organismo, en otro documento, ya no en los requisitos de seguridad generales, sino en, en las guías de seguridad, en la GSG7, que se titula como Protección Radiológica Ocupacional, menciona nuevamente que los trabajadores deben cumplir unos requisitos en cuanto a la seguridad y protección radiológica, tomados del requisito número 22 de la GSR, de la Guía de Seguridad, parte 3. Y dentro de estos requisitos que mencionan allí, dentro de esas obligaciones, básicamente son 6. Son 6 requisitos. Y hay un parágrafo adicional, pero son 6 requisitos que deben cumplir los trabajadores. 6 que se vuelven obligación para todo trabajador para garantizar la protección y seguridad radiológica dentro de una institución. Requisitos que lo involucra en la participación de unos procesos, en el cuidado de unos dispositivos y unos elementos, en aportar información relevante en cuanto a la seguridad y protección radiológica, el mantener informado al titular de la licencia sobre cualquier riesgo que pueda ocurrir, en fin. Esos requisitos los vamos a ver, como lo mencioné, están en la guía anterior. Aquí nada más hacen una mención de ellas. Y nuestro país, Colombia, nuestra querida Colombia, en nuestra norma básica colombiana de seguridad y protección radiológica, que es la resolución 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía, allí se toman esos 6 requisitos y el mismo parágrafo que está allí y se traen y se copian en esta resolución, haciéndolos, aterrizándolo en nuestro territorio nacional y haciéndolo de obligatorio cumplimiento. Vamos a mirar cuáles son estos 6 requisitos que hay. El primero de ellos tiene que ver con que los trabajadores observarán todas las reglas y los procedimientos aplicables en materia de protección y seguridad especificados por el empleador, el titular registrado o el titular de la licencia. Y aquí vamos a algo. ¿Qué procedimientos aplicables en cuanto a protección y seguridad radiológica pueden existir? Pues primero, los internacionales, ¿cierto? La normativa internacional. Vamos a las recomendaciones y normativas internacionales. Miramos qué organizaciones que tienen relevancia han hecho alguna publicación, alguna recomendación y nosotros vemos si es aplicable en nuestro contexto. Con toda seguridad sí, siempre son aplicables. Organizaciones como el Organismo Internacional de Energía Atómica, que ya vimos que publicó unas normas en cuanto a seguridad y protección radiológica y que además publicó una guía sobre la seguridad radiológica ocupacional y tiene otras publicaciones relevantes con respecto al tema. Tenemos la Comisión Internacional de Protección Radiológica o la ICRP, que es un organismo que apoya al OIE, a la ONU, al organismo internacional, a la Oficina Internacional del Trabajo, a la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, en fin. Y no solamente estos dos son un pequeño ejemplo, pero hay otros organismos como la IRPA, la International Radiation Protection Society. Tenemos organizaciones que son nacionales, pero que tienen una gran trascendencia internacional, como la Asociación Americana de Física Médica, el Colegio Americano de Radiología, organizaciones en medicina nuclear, el Consejo Británico de Radiología, en fin, la misma Agencia Europea de Protección Radiológica, en fin,
y seguridad nuclear. Entonces, en fin, existen muchos organismos internacionales que se encargan de emitir recomendaciones. Y esas recomendaciones están sustentadas en investigaciones realizadas por los expertos que hacen parte de cada una de ellas. Expertos que han dedicado su vida a investigar, a recopilar información, a generar conocimiento en cuanto a la protección y a la seguridad radiológica, convirtiendo la protección radiológica en una ciencia muy importante hoy en día, que se alimenta, claro, de otras ciencias, pero que hace parte fundamental de nuestro diario quehacer cuando estamos trabajando con radiaciones ionizantes. Así que nosotros pues tenemos un deber que es pues conocer estas normas, estas recomendaciones y también conocer otro grupo de normas que son las nacionales. Dentro de las nacionales aquí menciono solo unas. La ley novena del 79 que le da al Ministerio de Salud pues la potestad de hacer vigilancia o garantizar la seguridad y protección radiológica contra las radiaciones. La 181434 que ya la mencioné, esa es nuestra norma básica, es del Ministerio de Minas y Energía. Por decreto se le ordenó, el gobierno le ordena al Ministerio de Minas y Energía hacerse cargo de expedir toda la normativa, reglamentar y lo convierte prácticamente en un órgano regulador. Tenemos la resolución 482 del 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, que reglamenta todo lo que es uso de equipos de rayos X en cualquiera de las prácticas. Y hay otras normas emitidas por el Ministerio de Minas y Energía que tal vez desconozcamos. Pero aquí en este enlace que está aquí publicado, podemos encontrarlas. Si damos clic en esos enlaces, en este enlace pues nos va a abrir una ventana donde podemos encontrar que el Ministerio de Minas y Energía tiene una reglamentación muy específica en cuanto a materia nuclear. Esa reglamentación incluye pues nuestro reglamento que ya lo acabé de mencionar. Hay un sistema de categorización de fuentes radiactivas donde se categorizan cuáles son los límites de exención, dependiendo pues, de la forma físico-química que ellas tengan y de la actividad radiactiva que tengan, en fin. Hay otras licencias, otra reglamentación en cuanto a las inspecciones y al uso, autorización del uso de material radiactivo, transporte de material radiactivo, hay una reglamentación en cuanto a la importación de material radiactivo. En fin, vemos que el Ministerio de Minas y Energía tiene una reglamentación bastante grande en cuanto a eso. Encontramos también los acuerdos, tratados, convenciones en cuanto a internacionales en cuanto al uso de la tecnología nuclear y vemos cuál es la política para la gestión de desechos radiactivos en Colombia. Entonces vemos que hay una gran cantidad de normativa que nosotros desconocemos, pero que existe y que dependiendo de la práctica que ejecutemos, pues vamos a vamos a ceñirnos a una o a otra. Los que trabajan en el área clínica con rayos X, pues básicamente la resolución 482, que es la que más nos exigen, pero también acompañada de esa resolución va la 181434 del 2002 del Ministerio de Minas y Energía, que no se debe ignorar. No se debe ignorar porque esa también cubre todas las prácticas y es de obligatorio cumplimiento en todas las prácticas. Si trabajamos en instalaciones de medicina nuclear, de gammagrafía industrial, de procesos industriales como procedimientos para hacer procedimientos no invasivos, diagnósticos, en fin, entonces tenemos que ceñirnos a la reglamentación que expide todo el Ministerio de Minas y Energía para el transporte, uso y gestión de desechos de este material radiactivo que estamos empleando en las prácticas. También tenemos otro grupo de reglas y procedimientos aplicables que son los institucionales. Algunos de ellos nacen, ya hoy en día nacen pues por obligación al cumplimiento de unas resoluciones, como la 482 por ejemplo, y del mismo Reglamento Colombiano de Seguridad y Protección Radiológica, pero que institucionalmente se deben tener.
Ejemplo de ello, pues el programa de protección radiológica, donde debe estar el macro de la protección. Deben estar allí los procedimientos, los controles, las técnicas radiográficas, en fin, todo eso. Deben estar toda una serie de requisitos, mejor dicho, es el programa de protección radiológica, o más conocido como el manual de protección radiológica. Ese nos da un contexto global de lo que es la protección y seguridad radiológica dentro de una institución o dentro de una organización. Y toda institución que tenga equipos emisores de radiación ionizante o fuentes emisoras de radiación ionizantes, pues debe contar con él. Allí están incluidas incluso las responsabilidades en todos los niveles de la organización, dependiendo del organigrama propio de esa institución. Allí deben estar plasmadas las obligaciones de los directivos, del oficial de protección radiológica o del encargado de la protección radiológica, de los trabajadores, cuáles son las garantías que se les van a brindar, cuáles son sus obligaciones, cómo se va a llevar a cabo la protección radiológica dentro de la institución. Y hay otro programa que deriva de él, que se conoce como el programa de vigilancia radiológica. Allí básicamente respondemos a tres cuestiones, que son qué es lo que voy a, qué, cómo y cuándo, ¿cierto? ¿Qué voy a controlar en este programa de vigilancia radiológica? ¿Qué voy a medir? Se va a hacer mediciones ambientales de radiación cada cuánto. Si voy a darle a los trabajadores, voy a monitorear a mis trabajadores y al personal que esté involucrado, ya sean pacientes, personal administrativo que de pronto pudiera tener un tipo de contacto con el procedimiento, con la instalación, en fin. Entonces nosotros tenemos que mirar en ese programa de vigilancia radiológica, construirlo muy bien y debemos conocerlo. Porque allí en ese programa de vigilancia radiológica es donde se definen los parámetros operacionales eh, bajo los cuales nos vamos a ceñir. Es donde definimos hasta dónde aceptamos nosotros unos niveles de radiación o parámetros operacionales dependiendo de la realidad propia de la institución. Donde el objetivo no es llegar a los límites ocupacionales de dosis que son muy altos, sino llegar a unos límites muchísimo más bajos establecidos en nuestra organización, eh, basada en los datos de los cálculos de blindaje, basada en los datos de la recopilación mensual de los reportes de dosimetría, de las mediciones ambientales de radiación que hacemos continuamente. En fin, todo eso nos da luces sobre qué es, cómo vamos a llevar esa vigilancia radiológica. ¿Cómo vamos a hacerle vigilancia a las zonas? ¿Cómo vamos a hacerle vigilancia a los trabajadores? ¿Cómo vamos a hacer vigilancia del público? También existe otros documentos, otra parte de la normativa institucional, que es el programa de capacitación en protección radiológica. Muchos de ustedes están haciendo estas capacitaciones para dar cumplimiento a este programa, porque sus empleadores les han dicho tienen que hacer este programa de capacitación, deben tener un programa de capacitación y quienes no lo tienen pues pueden acudir a nuestras charlas para hacerlo. Entonces, el programa de tecnovigilancia, o sea, ¿qué vamos a reportar en caso de que un equipo de rayos X falle? O el programa de postmercadeo en el área industrial, ¿qué vamos a hacer si un equipo falla, si un equipo presenta falla y representa algún tipo de riesgo? Los demás manuales que tengamos dentro de la organización, dentro de la institución, como el manual del uso de equipos, estos manuales son muy específicos para cada equipo, donde nos dice que para el uso seguro de ese equipo se deben seguir las siguientes indicaciones y ese manual empieza a desglosar poco a poco cómo se maneja el equipo, qué mensajes de error da, por qué es que esos mensajes se dan, cómo utilizarlo apropiadamente para evitar irradiarnos a nosotros, irradiar a terceros, en fin. Y cualquier otra disposición que la institución tenga, desarrolle o implemente para garantizar la protección y seguridad radiológica,
debemos nosotros cumplirlas. Entonces miren cómo este primer punto es un parrafito de solo 2 líneas. Implica tanto. Vamos a la segunda responsabilidad o a la segunda obligación por parte de los trabajadores. Y es que utilizarán correctamente el equipo de protección personal que se les haya suministrado. ¿Qué es el equipo de monitorización y el equipo de protección personal? Mira que hablamos de dos cosas, equipo de monitorización y equipo de protección. Cuando hablamos del equipo de monitorización, estamos hablando de los instrumentos o de los equipos que nos dan para poder llevar un control de las dosis de radiación que recibimos como trabajadores o que se establecen, se ubican en las diferentes zonas para poder llevar un control, unas mediciones ambientales de radiación. Y cuando hablamos de los equipos de protección personal, pues estamos hablando de todos esos elementos de los cuales nos dotan para nosotros protegernos contra la radiación. Y vamos a ver algunos ejemplos. El primero de ellos, la dosimetría personal. La dosimetría personal es fundamental. Es un equipo de monitorización, no es un equipo de protección. Un dosímetro no nos protege contra la radiación. Es curioso, pero alguna vez alguien me preguntó, pero ¿cómo hace el dosímetro para absorber la radiación que yo recibo y que a mí no me haga daño? El dosímetro no funciona de esa manera. El dosímetro lo que es un testigo de qué tanta radiación recibo como trabajador ocupacionalmente expuesto a las radiaciones. Es un equipo de monitorización. Monitorea las dosis que estoy recibiendo. Se llevan al laboratorio y ahí en el laboratorio pues basados en su lectura se hace un reporte de cuánta dosis recibí yo durante el periodo que lo estuve utilizando. Existe la posibilidad de tenerlo mensual, bimestral o trimestral. Eso lo decide pues el responsable de la protección radiológica de su institución, sea oficial, encargado o como lo llamen dependiendo de la normativa a la cual se acojan o a la cual les corresponde acogerse. Tenemos otro equipo que son los detectores de radiación. Los utilizamos mucho generalmente en prácticas como radioterapia y en prácticas donde manejamos fuentes selladas o abiertas, o sea, donde manejamos isótopos, ya sea en las prácticas clínicas, industriales, veterinarias, bien, cualquiera que sea la práctica donde utilicemos esos isótopos, lo tenemos. Y generalmente, y cuando tenemos fuentes grandes de radiación, pues la normativa nos obliga a tenerlo. Si tenemos aceleradores, por ejemplo. Bueno, entonces este también es un equipo de monitorización. Monitorea la radiación que pudiese existir. En caso de que tengamos dudas de si una fuente está o no está afuera de su contenedor, si realmente ingresó al contenedor o no, pues hacemos el monitoreo con este equipo. Si queremos saber si hay fuga de radiación en una sala de rayos X a través de las puertas, los vidrios plomados, utilizamos este detector. Bueno, y cualquiera que sea similar, porque hay muchos en el mercado. Estos detectores pues se usan para eso, para medir qué radiación hay presente en el ambiente. Hay que saber utilizarlos, hay que saber manejarlos. Eso tiene unos requisitos muy mínimos, pero los tiene. En qué escala, de seleccionar la escala apropiada en la que voy a medir, conocer a fondo cuál es la radiación de fondo natural para poderla restar de la radiación que se pueda presentar, en fin. Tenemos equipo de protección personal, o sea, los elementos de protección, el delantal plomado, ¿cierto? O el chaleco plomado, la falda plomada, el peto plomado, el protector de tiroides, el protector gonadal, los protectores mamarios. En fin, existe una gran cantidad de elementos de protección radiológica de los cuales nos dotan en algunas prácticas. Ojo a esto, no en todas las prácticas deben existir los elementos que estoy mencionando aquí.
sino que dependiendo de la práctica, pues es necesario alguno de estos elementos. El chaleco plomado, pues es necesario si yo trabajo en una instalación donde, bueno, pues específicamente en radiología, eh, si yo trabajo en estudios especiales, en radiología intervencionista, por ejemplo, debo dárselo a los familiares de los pacientes que necesitan acompañamiento durante el procedimiento. Niños, por ejemplo, que requieren de que los padres estén allí, en caso de que tengan que ayudar a sostenerlos. En fin, cada caso se evalúa y se determina si es necesario que un familiar esté dentro de la sala. En estos casos, pues se les dota del chaleco plomado. Tenemos otro equipo de protección personal. Eh, lo vemos tan a menudo que a veces ignoramos que realmente también es un equipo, el biombo plomado. A este biombo plomado hay que hacerle un chequeo, hay que hacerle un mantenimiento, hay que hacerle un seguimiento, igual que los elementos de protección, como el chaleco plomado. Si el chaleco plomado no lo cuidamos, se quiebra, se rompe y a veces el tapizado está muy bien, en muy buenas condiciones, pero el material de blindaje en su interior tiene algunas grietas. Entonces debemos tener un conocimiento apropiado sobre cómo almacenarlo. Los biombos plomados también hay que estarles monitoreando, hay que estarles chequeando. Los vidrios plomados, en fin. Otro elemento que tenemos aquí, otro equipo, que es el protector de jeringas. Esto pues utilizado en medicina nuclear cuando tenemos el radiofármaco y lo vamos a inyectar en el paciente, pues la jeringa la ponemos aquí en este protector para evitar irradiarnos las manos, para protegernos. También pues baja muchísimo la dosis a la cual podemos exponernos porque de todas formas es una fuente abierta a lo que vamos a manipular. Las gafas plomadas, también tenemos que cuidarlas, evitar rayarlas, mantenerlas en óptimas condiciones, en fin. Entonces, cuando hablamos de equipos de monitorización y equipos de protección, pues hace parte de todo aquello que me permita, uno, tomar medidas de la radiación o de las dosis de radiación que estoy recibiendo o de las dosis de radiación que hay presentes en el ambiente, bueno, de la exposición que hay presente en el ambiente. Y dos, pues de los equipos que utilizamos para protegernos. Recuerden que estos equipos deben existir de acuerdo a la práctica. Obligatorio, sí o sí, en todas, el dosímetro personal. El dosímetro personal es obligatorio en todas las prácticas. Pero no en todas las prácticas. En Colombia, por ejemplo, no nos exigen en todas las prácticas tener un detector de radiaciones. Y los demás elementos pues dependen de la práctica que estemos desarrollando. La tercera responsabilidad de los trabajadores es que deben cooperar con el empleador, con el titular registrado, titular de la licencia, en lo que respecta a la protección y la seguridad radiológica. Debe participar de los programas de vigilancia de la salud, o sea, hacerse los exámenes médicos ocupacionales regulares que se deben hacer evaluaciones, colaborar para hacer la evaluación y la determinación de las dosis que se están recibiendo. En fin, o sea, el trabajador debe cooperar. No solamente, no, yo vengo, hago mi trabajo, manipulo mi equipo y chao. No, debe estar dispuesto. El trabajador debe estar dispuesto a asistir a comités, por ejemplo, los comités de protección radiológica, cuando les sean invitados. Y si no son invitados, pueden pedir ser invitados. Averiguar con su oficial de protección radiológica o con el responsable de la protección radiológica cuándo va a ser el próximo comité y pedir que lo inviten, ¿cierto? Porque usted quiere participar de ello. Cuando haya alguna sospecha, alguna anomalía con las lecturas de dosimetría, que llegó un dosímetro con unos niveles un poquito más altos de lo acostumbrado, entonces sentarnos con el titular de la licencia, si él nos llama, y empezar a mirar qué fue lo que pudo haber pasado. Tenemos una cuarta responsabilidad
Y es que se debe facilitar al empleador o al titular de la licencia toda la información laboral pasada y presente que sea de interés para garantizar la protección y seguridad efectivas y completas de sí mismos y terceros. Y esto es algo que a veces olvidamos y a veces no queremos hacer. Mira, los límites ocupacionales se dan por 5 años. Nosotros escuchamos que el límite ocupacional es de 20 milisieverts de dosis efectiva por año, 50 milisieverts máximo en un año, que el cristalino 20 milisieverts por año, pero en realidad esos límites son eh, eh, por 5 años, o sea, 20 milisieverts por año de dosis efectiva promediado durante 5 años. Ese es el requisito completo. Segundo, mirar que ninguno de esos 5 años se excedan 50 milisieverts. La dosis del cristalino también son 20 milisieverts de dosis equivalente, promediado durante 5 años. Y la dosis a extremidades y piel, pues son 500 milisieverts de dosis equivalente. Eso es una cantidad muy grande a la que casi nadie llega. Pero a lo que voy es que si me piden llevar un monitoreo, un registro de las dosis efectivas y de la dosis equivalente al cristalino promediado durante 5 años, pues cuando aquí me dice que debo entregar la información laboral pasada, pues yo debo, lo mínimo que yo debo hacer es darle a conocer a mi nuevo empleador el historial dosimétrico de los últimos 5 años. Si el empleador me lo solicita, yo no tengo por qué negarme, debo facilitarlo. Bien. Porque el empleador debe verificar que en esos 5 años pues no haya acumulado más de 100 milisieverts, para que promediado pues nos dé 20, tanto en la dosis efectiva como en la dosis equivalente al cristalino. Y debe mirar que en esos últimos 5 años pues no se haya excedido de 50 milisieverts en un solo año. Esto es importante. Es importante porque es nuestra salud la que está en riesgo si no hacemos caso a los límites ocupacionales de dosis. Y en cuanto a las actividades presentes, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que si yo trabajo en distintas partes, pues yo estoy recibiendo dosis de radiación en diferentes lugares, pues debo darle a conocer a mi empleador actual o a mis empleadores actuales en cuántos sitios trabajo y buscar los mecanismos para que en todos los sitios donde yo trabajo se conozca las dosis de radiación que yo recibo en las otras instituciones, en las otras compañías o empresas donde trabajo. Para que de esta forma, pues los responsables de la protección radiológica en compañía de los líderes de SST dentro de la empresa, pues puedan hacer un consolidado y verificar si sí estoy dentro de los límites ocupacionales de dosis o si estoy fuera de ellos. Y esto se da, pues cuando, por ejemplo, en vacaciones, yo sé que un colega sale de vacaciones en tal tiempo, y entonces a veces, como es difícil el personal conseguirlo, a veces lo que hacemos es ver una oportunidad. Entonces yo voy, hago las vacaciones de él viene y hace las vacaciones mías, y bueno, entonces eso debería conocerlo nuestro empleador. Si hago turnos en otras instituciones, si yo trabajo en una institución de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pues y tengo tiempo y posiblemente tenga otro contrato de disponibilidad a partir de las 2 de la tarde en otra institución, pues entonces debo darlo a conocer. O si los fines de semana trabajo en otra institución, pues hago turnos en otras instituciones, pues darlo a conocer también a mi empleador, y a ese empleador también darle a conocer que yo trabajo en otra institución y darle a conocer mi historial dosimétrico de todas las instituciones que tengo. Porque de esta manera es la única forma de mirar si yo estoy dentro de los límites ocupacionales de dosis o si estoy fuera de esos límites ocupacionales de dosis. Entonces esto es algo importante y que debemos tener en cuenta.
E informar. Pues puede ser que en una institución no pasa nada, pero que en otra institución posiblemente ocurrió un incidente o un accidente radiológico. Entonces informarlo a todos. Esto hace parte de la cultura de la seguridad y es algo a lo que debemos llegar y a lo que tenemos que aspirar llegar, porque no puede tomarse la información que libremente damos para beneficio, para efectos de la seguridad y protección radiológica, no se debe tomar como una información policiva o una información de restricciones en donde entonces uno de los empleados dice, ah, no, pero usted está trabajando allá, entonces conmigo ya no puede, o usted se expuso a un incidente allá, entonces no trabaje aquí más conmigo hasta que eso se solucione. No, esto hace parte de que todos debemos eh, movernos en el mismo sentido, en la misma dirección de la protección y seguridad radiológica. Si alguien se vio involucrado en un incidente, un accidente radiológico en otra institución, eso no debe ser un motivo de alerta, de alarma, hasta que se llegue al final de las decisiones. Al final de la investigación y se determinen o se concluyan finalmente cuál fue la dosis total que se recibió. Bien. El quinto, el quinto punto es bien importante. O sea, no debemos hacer nada que pueda originar riesgo para nosotros o para terceros, ¿cierto? Y literalmente lo que dice es que los trabajadores se abstendrán de todo acto deliberado que pueda originar para sí mismos o para terceros situaciones que no se ajusten a los requisitos de las presentes normas. ¿Cuáles normas? Pues todas las que mencioné al comienzo. Entonces, cualquier acto deliberado que vaya en contra de cualquiera de esas normas nos pone en riesgo a nosotros y pone en riesgo a terceros. Por ejemplo, si somos descuidados con el cerrar la puerta, si somos descuidados o tomamos a la ligera la delimitación del área de exclusión cuando vamos a tener una fuente sellada en un procedimiento de medicina, de gammagrafía industrial, ¿cierto? Si no nos cercioramos y no hacemos mediciones después de retraer la fuente al equipo de transporte, en el caso de las fuentes de iridio 192 portátiles. Entonces, cualquier acto que cometamos deliberadamente que viole cualquiera de las recomendaciones y de las normas que existen en cuanto a protección y seguridad radiológica va a generar o podría generar un daño. Y de eso debemos abstenernos. A veces el cansancio, la prisa, puede llevarnos a omitir una que otra norma, pero no debería ser. Eso debe borrarse de nuestra mente. Eso no debe existir. Y como sexto, pues que se aceptará toda la información, instrucción y capacitación en materia de protección y seguridad que les permita realizar su trabajo de conformidad con los requisitos establecidos en las presentes normas. Entonces debemos aceptar capacitarnos. Este es un espacio de capacitación aquí, en este espacio en que estamos reunidos hoy capacitándonos. Estamos dando cumplimiento a esta responsabilidad. Y a veces pensamos, no, pues es que en la empresa nunca nos dan capacitación. O a veces nos ofrecen capacitación, pero nosotros queremos que, no, pues entonces quíteme 2 horas, 3 horas de trabajo y yo me capacito. No, debe haber una responsabilidad nuestra también. Aquí yo debo capacitarme porque el beneficiado soy yo. Y hacer unas capacitaciones en protección radiológica no lleva mucho tiempo. Las charlas que habitualmente hacemos cada mes, pues no demoran más de 1 hora, por ejemplo. A veces decimos, no, yo quisiera participar en congresos, en eventos, pero no me dan tiempo. Hay eventos virtuales, hay formas de capacitarnos virtualmente. Por ejemplo, el OIEA tiene en su página, tiene una sección de aprendizaje en línea y tiene una cantidad de cursos que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, allí podemos aprender
a determinar niveles de referencia. Incluso existe un curso sobre seguridad y protección radiológica sobre la misma guía que estamos trabajando hoy, de la cual he tomado toda esta charla. Existen cursos sobre radiología pediátrica, existen cursos sobre radiología industrial, existen cursos sobre diferentes tópicos que atañen a la protección y a la seguridad radiológica y son gratuitos y son en línea y no requiere que dispongamos de un horario específico, sino que lo hacemos a nuestro ritmo, en la medida en lo que podamos. Saquemos 15 minutos, 20 minutos diarios para ver una lección y ahí poco a poco nos vamos capacitando y vamos aprendiendo. Existen congresos virtuales, afortunadamente después de pandemia pues se le dio un alto impulso a la virtualidad y ya muchas cosas que antes eran de exclusividad presencial ya se genera en una doble modalidad, ¿cierto? Y entonces nosotros podemos aprovechar todos esos espacios para capacitarnos. Finalmente hay un pequeño parágrafo donde dice que el trabajador que perciba circunstancias que podrían afectar negativamente la protección y seguridad radiológica dará parte lo antes posible de tales circunstancias al empleador, al titular registrado o al titular de la licencia. O sea, si yo como trabajador sospecho, me doy cuenta de que hay alguna falla, sospecho de que hay alguna fuga de radiación por algún lado, de que algún tipo de procedimiento, alguna circunstancia que se está dando podría afectar negativamente a la protección y seguridad radiológica, yo debo ir y notificarlo de inmediato, hacer un reporte escrito, hacer una llamada, el memo, no sé, el mecanismo que se haya establecido, porque cuando hablamos del programa de protección radiológica y el programa de vigilancia radiológica, allí en cualquiera de estos dos programas tiene que estar establecido cuáles son los mecanismos de comunicación, cuáles son los mecanismos de actuación, cuáles son los responsables directos, a quién debemos acudir e informar cualquier tipo de falla. Eso tiene que estar protocolizado y eso está protocolizado. Entonces, esta es la invitación final que nos da el Organismo Internacional de Energía Atómica en la Guía de Seguridad Radiológica parte 3 y es también tal cual así como está, aparece, bueno, adaptado a nuestro lenguaje un poquito, en nuestro Reglamento Colombiano de Seguridad y Protección Radiológica. Entonces es mi invitación para que podamos generar una gran conciencia de cuáles son las responsabilidades que nosotros como trabajadores tenemos. Y ya para finalizar, para terminar esto, pues quiero invitarles a hacer a capacitarse, a participar de unos eventos que están próximos, y que son de vital importancia también en cuanto a la seguridad y protección radiológica. Aquí está la bibliografía del cual tomé la charla, la tomé básicamente del documento que se conoce como Protección Radiológica y Seguridad de las Fuentes de Radiación. Bien. Y aquí está la invitación que les dejo. 15, 16 y 17 de abril se hará el Coloquio Internacional de Protección Radiológica. Se puede participar presencial o virtualmente. Existen las dos modalidades. Ahí en la página de la Asociación Colombiana de Protección Radiológica, que ojo, en Colombia existe una asociación de protección radiológica. La Asociación Colombiana de Protección Radiológica, si no estoy mal, nació en el año 2003 más o menos, si no estoy mal. Y allí se fundó esta organización y también es una asociación un organismo a la cual podemos acudir para conocer algunas publicaciones que ellos tienen y son publicaciones que han tenido relevancia a nivel internacional también. Entonces ellos han organizado el Coloquio Internacional de la Protección Radiológica. Hay muchos colaboradores.
Dentro de esos colaboradores está nuestro aliado Dosimetría Personal y es gratuito. Se entrega un certificado y va a participar gente de talla internacional muy importante, conocedora del tema en cuanto a seguridad y protección radiológica. Esto es 15, 16 y 17 de abril. Y tenemos también, ahorita el 3 de abril una charla organizada por la Red Nuclear Colombiana sobre la ley nuclear para Colombia. ¿Por qué debemos tener una ley nuclear? No solo resoluciones por un lado, resoluciones por otro, sino necesitamos una ley nuclear en Colombia que consolide el órgano regulador, que consolide la ruta a seguir de aquí en adelante en cuanto al uso seguro de las radiaciones ionizantes en el país. Entonces es esta la invitación que les dejo. Estará el doctor Camilo Prieto. Él es embajador de WINS para Colombia y participa también en el OIEA. Entonces es alguien que conoce mucho sobre el tema en cuanto a legislación nuclear. Muchas gracias por su participación. Nos vemos dentro de un mes nuevamente con la siguiente capacitación. Feliz fin de semana para todos.